Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos, por ORH. Mi nombre es Susana Paredes, daros a todos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este webinar en el que vamos a hablar sobre aprender del fracaso. Bueno, todos sabemos que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos con los que nos topamos diariamente. Todos nos hacemos preguntas sobre, bueno, qué pasa si algo sale mal, si nos estamos equivocando, si no damos la talla. Y bueno, este tipo de preguntas que inevitablemente nos hacemos, vamos a ver hoy cómo podemos gestionarlas. Y sobre todo vamos a hablar de conceptos tan importantes como son la resiliencia, la serendipia o también la actitud protagonista para abordar todo este miedo todo este tema del miedo al fracaso. Vamos a ver también con nuestro experto cómo vivir un error no debe considerarse como un fracaso, sino cómo podemos plantearlo como un aprendizaje para que realmente nos sirva y podamos integrarlo dentro de nuestra vida, tanto personal como profesional. No quiero extenderme más, de nuevo daros las gracias y recordaros que, bueno, a lo largo del webinar ya sabéis que podéis ir haciendo vuestras preguntas y que luego vamos a contestar a todas ellas. Para hablar de todo esto, como decíais, tengo aquí, ya le estáis viendo, a Pachi Rocha. Él es coach de la Escuela Europea de Coaching. Pachi, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenas. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar y bueno, estamos deseando escucharte para sobre todo aprender hoy mucho cómo podemos gestionar este tema del fracaso. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación. Bueno, mirar, mi idea es esta, ¿no? Mi idea es contraponer una idea tradicional del fracaso con una idea más contemporánea, ¿no? No porque crea que la contemporánea sea la adecuada, si es la que nosotros en la Escuela Europea de Coaching, desde luego, pues defendemos, y cuando trabajamos con organizaciones, que trabajamos con muchas, o cuando formamos a coaches, creo que es la mirada o el paradigma o el mapa mental que nos ayuda más en el mundo en el que estamos, ¿no? Pero es verdad que yo quiero presentar ambas para que tú después puedas elegir a cuál te arrimas más o sobre todo cuál te da más posibilidades, ¿no? Porque al final el coaching tiene que ver con buscar nuevas posibilidades de acción, es reflexión, pero sobre todo es acción. Y mi idea es un poco ilustrar ambas y que a partir de ahí pues veas a cuál te arrimas o cuál puede servir más a tus propósitos. Fijaos, te voy a leer, os voy a leer algunas expresiones que utilizamos habitualmente, ¿no? Que son por una forma parte del refranero o casi de diálogos, diríamos, cotidianos, ¿no? Los experimentos con gaseosa. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Los errores se pagan. El éxito tiene muchos padrinos, pero el fracaso es huérfano. Esto ilustra una idea bastante tradicional sobre el fracaso, que como digo está en el acervo cultural o nuestra tradición, y que tiene que ver con una idea, como digo, del fracaso, diríamos, que es la que hemos conocido seguramente hasta ahora. Yo te propongo, y lo quiero hacer así durante estos 50 minutos más o menos que tengo por delante, plantearte algunos momentos que te puedan servir para reflexionar, aunque el diálogo sea al final, sí yo voy a plantear algunas situaciones que te puedan permitir pensar sobre esto que estamos comentando. Lo primero que quería, si esto me permite pasar, sí, lo primero que quería que vieras era que pensaras en esto. En primer lugar, que pensaras en cuál ha sido tu mayor fracaso y que en relación con eso pienses, a ver si esto pasa. Sí, que escribas 2 o 3 palabras en relación con ese fracaso. Las que te vengan. Piensa en tu mayor fracaso en tu vida y dices, voy a escribir 2 o 3 palabras tal y como te vengan a ti en relación con ese fracaso. Y creo que estas palabras que escribes ahora, al final de mi elocución, las vuelvas a mirar y veas si quizá cambió algo o no cambió nada respecto de eso. Quiero partir con 2 vídeos. Y estos 2 vídeos ilustran como 2 ideas precisamente que tienen que ver con el motivo que nos trae aquí hoy. Entonces yo voy a poner los vídeos y en ambos eh, quiero que pienses en estos campos que te planteo aquí. En cada vídeo, ¿cuál es la posición ante el problema de los protagonistas? ¿Cómo son las conversaciones de esa actitud? No solamente pienses en el vídeo, piensa también si esto lo extrapolamos, diríamos, a la vida cotidiana. ¿Cuál es el estado de ánimo de esta actitud?
y cuál es la capacidad de resolución que nos da esta actitud. Yo pondré los dos vídeos, te pido que tú apuntes tus palabritas, yo luego lo comentaré, pero sí me gustaría que pudieras, al tiempo que yo hablo, ir pensando sobre estímulos, vídeos que yo voy a ir compartiendo contigo. Bien, voy a poner el primer vídeo, ¿de acuerdo? Y pongo los dos y acuérdate que en ambos lo que te pido es que hagas esta pequeña reflexión apuntando una palabrita, un concepto, un término, pues que al ver los vídeos te sugiera algo para colocar aquí. Bueno, este es el primero. That's not good. Eat this. Already late. Somebody will come. Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? Two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, something else left to do. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Life is good when I see the sunlight in the morning. Lying in my bed and smiling. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान आज के सूरज सुबह निकाल करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ में सूरज सुबह निकाल करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे तुफक पे पाँव रखो और चलो बढ़के चलो ऊपर से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो और पकड़ के उठो और हवा पकड़ चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले Bueno, fíjate que cada uno de los vídeos refleja una actitud, ¿no? Frente a un problema o ante una dificultad que nos puede plantear la vida, ¿no? En el mundo del coaching, nosotros en la escuela que formamos certificamos a personas en coaching, hemos certificado a más de 15.000 coaches en todo el mundo. Esta distinción la trabajamos mucho, ¿no? Porque en un lado
en el primer vídeo, vemos que siempre el problema es el otro, ¿no? Buscamos culpables, definición de culpable, la mejor definición de culpable es el otro. Esperamos que alguien haga algo, que alguien resuelva algo. Cuando nos colocamos en esa posición que llamamos víctima, las conversaciones que tenemos aquí siempre tienen que ver con explicaciones, con justificaciones, con, digamos, mirar, echar balones fuera, que se suele decir, ¿no? Claro, lo que ocurre es que esta actitud, siendo, digamos, lícita, bueno, la puedes tener. Su capacidad de resolución, digamos, es muy pequeña, ¿no? Solemos decir que si no te consideras parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Y ahí conectamos con emociones como esta, ¿no? Con la resignación, el resentimiento, la culpa de la que hablaré después, ¿no? El resentimiento, que es una rabia no manifestada, ¿no? Nos quedamos enganchados a lo que creemos que tiene que ser. Es una conversación privada que no nos hacemos hacer pública y es una emoción muy terrosa, ¿no? Pero muy típica de esta actitud en la cual, como digo, nos quedamos varados esperando que alguien haga algo. Siendo lícito, nos da muy poco margen para actuar, ¿no? Se suele decir que habitualmente esto tiene que ver con nuestra educación, ¿no? Porque si tienes un hijo, tú que me estás escuchando, y tu niño tira o tu niña tira el desayuno, el niño suele decir se ha caído. Es decir, nos han acostumbrado a que de alguna manera responsabilidad es igual a culpabilidad, porque parece que la felicidad tiene que ver un poco con complacer o con la inocencia o con que digamos, con agradar a los demás. Y en ese sentido, como decía, si no te consideras parte del problema, tú no puedes ser parte de la solución. Esto es lo que suele llamar en el mundo del coaching la actitud víctima, absolutamente ligada a una concepción, diríamos, tradicional del fracaso, ¿no? En la cual, pues, incluso con refranes como este que he dicho, ¿no? Los experimentos con gaseosa, que inventen otros, ¿no? En la cual, cuando tenemos esta actitud, nos estamos colocando en un lugar, digamos, tradicional del fracaso, porque además es cierto, ¿no? Que nos preparamos sobre todo para el éxito, ¿no? Pero en ninguna parte nadie nos enseña o nos educa para el fracaso. De hecho, se suele diferenciar, ¿no? Y en esto, al menos creo que nos superan, ¿no? Entre el fast fail que dicen los americanos, ¿no? Tener un fracaso rápido, como que en muchos casos el hecho de fracasar para ellos tiene un valor porque significa que hemos aprendido, hemos podido sacar aprendizaje de eso, frente al fast track nuestro, que es más tener un éxito y tener un éxito rápido, ¿no? Por eso en estos países que acabo de nombrar, al menos en esta perspectiva, no los quiero idealizar, pero en esto sí que es una concepción cultural diferente. El fracaso significa ser audaz, mientras que para nosotros, más en estos países más mediterráneos, el fracaso, diríamos, es ser culpable. Fijaros, y he hecho mano de mis notas para daros algunos datos, ¿no? En la Facultad de Medicina de Boston, cuando hay personas que quieren, digamos, acceder a estudiar en esa prestigiosa facultad, pues como tienen muchísimas solicitudes, suelen primar, y leo por aquí, aquellas personas que han tenido errores de orientación, que quizá la medicina no fue su primera opción, sino tuvieron otras, y las personas que, digamos, se han equivocado en sus primeras elecciones tienen más posibilidades o son mejores candidatos para ellos que quienes deciden estudiar por primera vez medicina. En ese sentido, el fracaso para nosotros tiene más que ver con esto, ¿no? Con pérdida, lo que pudo haber sido y no fue, con la tragedia y con la frustración. Nos coloca un poco en esa posición porque es verdad que nuestra sociedad está más enfocada a resultados y los resultados son necesarios, por otro lado, ¿no? Pero es verdad que incluso el error se penaliza, ¿no? Incluso cuando vas a montar un negocio, si has tenido antes, pues no sé, un ERE o cualquier tipo de circunstancia que la inversión no fue bien, pues es verdad que la mirada es muy distinta que si no lo has tenido. Por eso diferenciamos entre fracaso y fracasado. Fracaso es la persona, digamos, que ha tenido un fracaso pero ha podido aprender de él, y fracasado es quien se queda de alguna manera instalado en el fracaso. Y incluso aquí os diría, y os propongo algunas si las queréis apuntar, que yo diría que hay palabras prohibidas para esto del fracaso, ¿no? Decir yo soy así, esa expresión, ¿no? Que en el fondo es no quiero cambiar. Decir es lo que hay, decir tal vez, decir algún día, decir intentar, tiene que ver con lo que se llama lenguaje desempoderado, ¿no? Cuando nosotros formamos a nuestros coaches, les enseñamos a hablar con un lenguaje empoderado, un lenguaje que te da posibilidades de acción, ¿no? Y cuando hablamos de esta manera, en el fondo el lenguaje estructura un tipo de pensamiento, y en el fondo el lenguaje tiene que ver con la manera en que estamos, de alguna manera, codificando la realidad. Por eso hay palabras que diríamos que si queremos tener esta nueva concepción del fracaso, pues tendrían que estar respetadas para nosotros, o las tenemos que transformar en algo mucho más posibilitador, ¿no? Cuando fracasamos, hablamos de errores, y el error como fracaso pues nos tiende a llevar al miedo a explorar, ¿no? Porque si me fue mal, creo que me va a ir mal.
porque a veces decimos que es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Entonces, evitamos equivocarnos y si lo hacemos, pues ¿qué hacemos todos? Pues no lo aceptamos, habitualmente los justificamos, habitualmente buscamos explicaciones. Mira, te voy a dar una pista. Cuando alguien empieza una de sus frases con es que se está justificando, está buscando una explicación para aquello que le ha sucedido, como pasaba en el vídeo, ¿no? En el primer vídeo de la escalera, alguien hará algo, se buscan justificaciones, esperamos y esa posición, como digo, nos lastra a estar siempre en el mismo lugar. También cuando consideramos el error como fracaso, pues estas son algunas emociones que surgen, ¿no? El miedo, el temor, la desconfianza y además juzgamos muy negativamente los errores de los demás porque decimos que no son responsables, porque decimos que no son cuidadosos o que no están comprometidos. Piensa cómo es esto para ti. Cómo tú no solamente tienes esta doble mirada, no solamente cómo tú interpretas el error en ti, sino cómo tú estás interpretando el error en los demás. Y en este sentido, cuando esto lo llevamos a los equipos, ¿qué ocurre? Que cuando estamos entendiendo así el error como fracaso, o cuando tenemos esta concepción del fracaso, lo que sucede es que nadie arriesga, que se consulta todo, que si cometo un error, lo que hago es ocultarlo. Y todos hemos estado en una organización donde esto sucedía y decimos, a ver cómo hacemos para que nadie se entere. Hasta cuando éramos críos, ¿cómo hacemos para que el jarrón que he roto, mi madre no se dé cuenta de que está ahí, ¿no? O sea que cuando esto sucede, pregúntate si tú estás en esa posición, ¿qué estás haciendo tú para que la gente consulte, para que la gente espere instrucciones o para que la gente oculte los errores? Hay una parte que es suya, sin duda, pero pregúntate qué parte puede ser tuya en todo esto. La culpa es la emoción que a veces tiene que ver con esta concepción del fracaso de la manera tradicional, ¿no? Es una emoción, como pongo ahí, que protege tu identidad privada y que surge cuando tus acciones no son coherentes con tus valores. Es un estado anímico hacia ti y hacia los demás. ¿Cuánta culpa nos sentimos y en cuánto nos ando con la culpa, ¿no? Y también es una forma de manipular a los demás. Vete de vacaciones que yo me quedo solo. Bueno, estoy lanzando dos mensajes, un contenido manifiesto y un contenido latente, de alguna manera penalizando a los demás. Y cuando estamos aquí nos quedamos en la queja. Y yo siempre digo a mis clientes que la queja es lícita, pero es totalmente improductiva. Hay una concepción tradicional del fracaso que tiene que ver con nuestra mirada sobre la realidad. Nosotros en la Escuela Europea de Coaching, que nos dedicamos primero a formar a nuevos coaches, hemos formado, como digo, a más de 15.000 en todo el mundo y a trabajar con un montón de organizaciones, lo que enseñamos es a cambiar la mirada. No porque nuestra mirada sea la buena, porque no proponemos ninguna, sino que tú elijas una mirada que te dé más posibilidades de acción, que tu rango de posibilidades cambie. Para que la acción cambie, primero tiene que cambiar la manera en que tú estás mirando la realidad, ¿no? Esto que os pongo aquí es un juego, ¿no? Habitualmente si lo leeríamos a Bear in the Bus, cuando realmente hay dos D. Donde pone good, puedo leer good o puedo leer evil. Cuando estoy hablando de esto es para decir que no sabemos cómo son las cosas, sino solamente cómo las estamos interpretando. Que lo que tú tienes cuando vas a una ciudad es una guía de la ciudad, no es la ciudad, pero esa guía, ese paradigma, te permite orientarte en esa realidad, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con el trabajo del coaching, que es cambiar tu observador, cambiar tu mirada sobre lo que sucede. Hay una mirada sobre el fracaso y nosotros proponemos otra. Esta distinción, ¿no?, es fundamental para nosotros, igual que es importante la distinción de quedarte en la posición víctima, en la cual, bueno, pues te quejas, buscas culpables, la solución la tienen los demás. Otra mirada que comentaré ahora mismo, que es la mirada, diríamos, de la responsabilidad, ¿no? En el segundo vídeo, ¿qué ocurría? Hay un tronco que obstaculiza una calle y un niño pequeño decide hacer lo que él puede hacer. Cuando hablamos de esta posición, hablamos de lo que se llama la posición responsable. Para nosotros, responsabilidad es esto: responsabilidad, la habilidad de dar respuestas. No digo de dar soluciones, sino frente a lo que sucede, ¿en qué posición te colocas tú? ¿Te colocas en la posición de hacer o te colocas en la posición de que otros hagan? Es verdad que hay cosas que tú no eliges, que tú no decides en tu organización, en tu familia, en tu vida, hay cosas que te vienen dadas. Es verdad. Pero frente a eso hay varias actitudes. Y una actitud es cómo respondo yo frente a circunstancias incluso adversas. Y lo que yo elijo hacer cambia radicalmente lo que puede pasar. Ya sabes lo que sucede cuando no haces y te quedas en la posición víctima y ves el fracaso como un error y como algo culpabilizador. Y ahora vas a ver qué ocurre cuando te colocas en esta posición. Bueno, pues que surgen posibilidades de acción y que surgen emociones como la ambición. La ambición es una emoción a veces mal vista.
Sin embargo, la ambición es la emoción que nos lleva a cambiar lo que no te gusta. Estás donde estás porque tuviste ambición. Socialmente decimos ambicioso como algo peyorativo, sin embargo, para nosotros es una emoción totalmente posibilitadora porque es cambiar el estado de las cosas, ¿no? Aquí, poniéndome en esta posición, no digo que esto sea la solución a todos mis problemas. Lo que sí sé es que van a pasar muchas más cosas que cuando me coloco en la otra posición, que es la de nacer. Bueno, entonces, en esta posición vemos la parte de la realidad en la que puedo influir, las variables que puedo modificar y yo pienso en lo que me falta y lo que puedo hacer frente a lo que sucede. Como digo, esta posición no es una varita mágica, pero de luego van a pasar muchas más cosas que las que ocurren cuando me coloco en la posición víctima, ¿no? Y cuando trabajamos con una empresa o formamos a nuevos coaches en la Escuela Europea de Coaching y nos contratan para esto, a veces cambiamos la mirada y cambiamos la mirada de estar en la posición de queja, la culpa la tiene mi líder, el mercado, la organización, para ver qué puedes hacer tú frente a eso que está sucediendo. Desde ahí, hablamos de una concepción contemporánea del fracaso y partiendo siempre de esta idea, quédate con la palabra response, habilidad, la habilidad de dar respuestas. Bueno, lo que voy a hacer aquí es conmover el fracaso desde diferentes perspectivas, todas posibilitadoras, y me vais a permitir que, consultando algunas notas que tengo aquí, os vaya poniendo ejemplos de cómo el fracaso puede ser una opción posibilitadora desde diferentes perspectivas, con personas seguramente que todos conocemos o hemos conocido, incluso a las que podemos admirar. Podemos entender el fracaso primero como una ventana que se abre. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la medicina. Cuando, digamos, la medicina avanza, pues la medicina avanza estudiando el cuerpo en tiempos de crisis, ¿no? Cuando un cuerpo enferma, cuando un cuerpo funciona mal, es cuando más podemos averiguar qué le pasa a ese cuerpo. O sea que incluso en la enfermedad podemos ver esto como una ventana que se abre a averiguar más sobre el cuerpo humano. El ejemplo de Microsoft. Mira, el ejemplo de Microsoft es el ejemplo de un fracaso. Alguien me dirá, ¿qué estás diciendo? Bueno, mirad, os leo cosas que ellos han hecho, ¿no? El ejemplo de Windows Vista, de Windows Mobile, que era un sistema operativo para móviles que fue un lastre para la compañía. El ejemplo de Microsoft Zoom. El ejemplo de Bing. El ejemplo de Microsoft King. O sea, que era un teléfono móvil que quería también pues, hacer competencia a otros fabricantes. Hoy en día, de hecho, nosotros que en la escuela también trabajamos desde la perspectiva Agile, que es Agile, pues es equivocarse rápido y barato. Es decir, la idea, incluso, y esta es la idea de Microsoft de siempre y otras empresas, es equivocarse, generar muchos proyectos, porque a partir de generar muchos proyectos y de fracasar, es cuando de repente damos con una perla que nos sirve para abrirnos paso en el mercado o diríamos en nuestra vida. Incluso, fijar con los accidentes de aviación, ¿no? Y pongo aquí un ejemplo, ¿no? Que sepáis que cuando hay un accidente de aviación, hay una comisión, y leo porque tiene su intríngulis, la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil. Todo esto se llama. Bueno, cada vez que hay un accidente, por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo del vuelo París-Río en 2009, el más mortífero en la historia de la compañía Air France. Se analizaron las cajas negras para revelar que había un fallo en unas sondas que se llamaban pitot y que habían sido determinantes de este suceso, ¿no? Porque estas sondas se obstruían por el hielo y hacía que los indicadores de velocidad se vieran perturbados. O sea, quiere decir que incluso en circunstancias adversas el fracaso es una posibilidad que abre otras, incluso en las, diríamos, crisis colectivas, ¿no? Ahora mismo estamos en una de ellas. Y la idea es también, sin caer en la ingenuidad, que aprendemos como sociedad lo que está sucediendo, ¿no? Sin caer en este positivismo de, bueno, porque también ese positivismo ñoño, a mí yo tampoco lo compro, pero es verdad que como sociedad nos podemos hacer unas cuantas preguntas de qué ventana se abre pese a lo que está sucediendo. Hay una segunda mirada que tiene que ver con afirmar el carácter. ¿Y qué es afirmar el carácter? Que a veces nuestra biografía, el fracaso de nuestra biografía, conforma un carácter que nos permite ser aquello que queremos ser. Tengo aquí varios ejemplos. Este señor que está en la imagen es Charles de Gaulle. Charles de Gaulle no llegó al poder así de la noche a la mañana, ¿no? Y os leo algunos datos. Este hombre combatió en la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Como dice él, la guerra le arrasó el alma. Lo dice así, ¿no? Lo escribió en sus memorias. Estuvo cautivo e intentó evadirse 5 veces sin éxito. Durante mucho tiempo fue
como dice aquí, un oscuro teniente coronel. Incluso ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a ser una persona bastante ya más conocida o reconocida, y los aliados desembarcan en el año 42 en África del Norte, no le dan el poder a él, se lo dan a un tal Henri Guiraud. Ese es mi francés. Es decir, hasta el año 44, este hombre, cuando es acalmado en los Campos Elíseos, hace una larga travesía para ser el presidente de la Francia que siempre quiso. No fue una cosa de la noche a la mañana. Si hablamos, fijaros, de Lincoln, que todos le conocemos, hemos visto hace poco una magnífica película sobre él, leo sus datos biográficos, se arruinó a los 31 años, se le derrotaron las elecciones a los 32, se arruinó de nuevo a los 34, tuvo que vestir luto por la mujer que amaba, que se murió cuando tenía 35, cayó en depresión a los 36, fue vencido en el Congreso, en las elecciones del Congreso a los 43, a los 46 y a los 48. Eso, los leo más, hasta los 60 años que no fue presidente de los Estados Unidos. Ejemplo de una biografía para afirmar el carácter. Y otro ejemplo que también conocéis es este, que pongo un vídeo para que sepáis de quién os hablo, aunque todos le conocemos. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. That is why I succeed. Bueno, otro ejemplo, ¿no?, de afirmación del carácter. Hemos visto dos miradas, como una ventana que se abre para afirmar el carácter. También el fracaso puede ser una lección de humildad. La humildad, la etimología es esta, una bonita etimología, ¿no? Humilitas humus, tierra, volver a la tierra. Todos conocemos a un señor que se llama Steve Jobs, que se le pone ejemplo de muchas cosas, ¿no? Aquí también tiene una parte oscura, como tenemos todos, ¿no? Al menos en las películas que hablan de su biografía, ahí la podemos ver, ¿no? Pero aparte de lo que fuera en el plano personal, este señor tuvo que pasar por una lección de humildad. Y también leo datos, ¿no? En el año 1980, la marca que él había creado en el año 76 alcanzaba 1.000 millones. Su salida a bolsa le reporta 240 millones de dólares con 25 años. Pero es verdad que este señor no escucha a nadie, que no duda nunca de sí mismo, que no entiende por qué alguno de sus aparatos, por ejemplo el primer Macintosh, pues no funciona, no admite ninguna objeción, hasta el punto de que la empresa que él mismo creó en el año 85 le destituye realmente, ¿no? Y él dice, ¿no? Leo literalmente, al principio no lo vi así, pero ahora pienso que el hecho de haber sido despedido de Apple fue lo mejor que podía pasarme, porque a partir de, dice él, aquello me liberó, me permitió entrar en los periodos más creativos de mi vida, fue un medicamento horrible, pero creo que el paciente lo necesitaba. Y a partir de ahí, pues que os voy a contar, que no sepáis, ¿no?, que no tiene un aparato de este señor y bueno, cómo ha cambiado pues seguramente nuestra manera de vivir el ocio, de muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal, eso ya lo diríamos, pero es verdad que es un visionario en ese sentido, ¿no? Hasta en el mundo del judo, ¿de acuerdo? En el mundo del judo, ¿qué ocurre? Que te enseñan sobre todo lo primero que te enseñan es a caer. Y te enseñan a caer, diríamos, de una manera sin crisparte, con flexibilidad, como una especie de sentimiento, ¿no? Porque cada vez que uno cae, pues aprende más sobre el adversario, ¿no? O sea que fijaros que incluso en las artes marciales tan nobles como puede ser el judo, existe esa humildad de aprender del fracaso y aprender, diríamos, de la caída. Ejemplos de esto. Lo que os voy a poner ahora es una película que todos conocéis, que es Una mente maravillosa, ¿no? Como dos momentos, ¿no?, de lección de humildad. Voy a poner un primer momento en que hay una lección de humildad para él. John Nash es un científico americano que fue el premio Nobel. En la película se ilustra, este hombre sufrió esquizofrenia, peleó mucho contra la enfermedad y aún así pues él consiguió ese premio Nobel en su momento, ¿no? Entonces aquí pues muestro un primer momento cuando él pues está arrancando su carrera y después me permitiré mostrar un segundo momento pues para que podáis comparar un poco cómo la humildad nos lleva también de un extremo al otro, ¿no?, sobre nuestra mirada, en este caso sobre la ciencia. Verá, el claustro está terminando las revisiones de semestre. Hay que decidir qué solicitudes de colocación apoyamos. Muy bien, señor. Esa es mi primera elección. En realidad no tengo una segunda elección. No, John,
Sus compañeros han asistido a clase y tienen trabajos publicados. Aún estoy buscando Su idea original, sí, la lo sé. dinámica rectoral. Es muy ingeniosa, pero me temo que con eso no es suficiente. Profesor, gracias. He investigado la inversión de variedades. Mis estrategias negociadoras empiezan a dar frutos. Si pudiera concertarme otra reunión, si fuera tan amable, con el profesor Einstein. Se lo he pedido muchas veces y le enseñaría mis revisiones de sus... John. ¿Ve lo que están haciendo? Son las plumas reservadas para el miembro del departamento que consiga el logro de su vida. ¿Qué es lo que ve? Reconocimiento. Pues ve a la meta cumplida. John, no fija su atención. Lo siento, pero de momento su trayectoria no merece ninguna colocación. Buenos días. Acompáñenme, John. Tenía ganas de hablar con usted. Gracias, profesor. Adiós. Que pase buen día. Adiós. Adiós. Oh, señor Beyer. Profesor Nash. ¿Ve usted? Sí. ¿Seguro? Está en su campo visual. Bien. Disculpe, siempre desconfío de la gente nueva. Adiós, Hasta profesor. la semana que viene. Ahora que sé que es real, ¿quién es y en qué puedo ayudarle? Profesor, me llamo Thomas King. Thomas King. Y vengo a comunicarle que se le está considerando para el premio Nobel. Discúlpeme, pero me ha dejado pasmado. Durante los últimos años, su teoría del equilibrio se ha convertido en la piedra angular de la economía. De repente le encanta a todo el mundo. Sí, ¿Qué me dice de mi trabajo en otros proyectos como la inversión de variedades o... ya la aplicación de sus problemas de negociación en las subastas por telecomunicaciones, en los casos antimonopolio. Pues claro, nunca se me hubiese ocurrido aplicarlo. Acabo de alcanzar un nivel de sinceridad que raya la estupidez, ¿verdad? No, no es verdad. Eso jamás se me habría ocurrido. ¿Tomamos el té? Yo no entro ahí, suelo comer mi bocadillo en la biblioteca. Venga, tomemos un té, es un gran día. La mayoría de las marcas que distribuyen no son adecuadas para mi paladar. Y algunos tés de la India mucho más densos. Me gusta el sabor que tienen esos. Los demás no. Hacía mucho tiempo que no entraba aquí. Me pregunto qué te servirán. Gracias, jovencita. Las cosas han cambiado mucho por aquí. Tengo un hijo de su edad en Harvard. Y yo imaginaba que las candidaturas para el premio Nobel eran secretas y que uno solo se enteraba si perdía o ganaba. Generalmente es así, pero son circunstancias especiales, con considerables. Y requieren financiación privada. Por lo tanto, la imagen del Nobel es... Entiendo, ha venido a comprobar si estoy loco. A averiguar si fastidiaría todo si ganase. Bailando por el podio, dándome y cacareando como una gallina. Algo por el estilo, sí. ¿Podría avergonzarle? Sí, es posible. Pero
Estoy loco. Tomo unos medicamentos nuevos. Pero sigo viendo cosas que no existen. Aunque elijo no admitirlas. Como una dieta mental, elijo no satisfacer ciertos apetitos. Como mi apetito por buscar patrones. Como mi apetito por imaginar y soñar. Profesor Nash. Es un orgullo para nosotros. Gracias. Es un honor, señor. Muchas gracias. Es un privilegio, señor. Gracias. Bien, pues hasta ahí, lo mismo, ¿no? Veis los momentos de la vida de este hombre. La peli súper recomendable, sobre todo para esta concepción que estamos comentando del fracaso, ¿no? También el fracaso puede ser una experiencia de la realidad, ¿no? Fijaros en Mandela, que estuvo un montón de años, 27 años preso, hasta que consiguió cómo él aprendió esa realidad adversa, ¿no? Que tenía que ver con lo que pasaba en Sudáfrica, hasta que él ganó sus primeras elecciones. Pensar en Ray Charles, este hombre perdió la vista a los 7 años, a su madre a los 15, antes había visto a su hermano ser ahogarse. Bueno, y como decía Epicteto, ¿no? Lo que de ti depende es aceptar o no aquello que no depende de ti. Entonces este hombre pues fue capaz de, bueno, de aprender esa realidad tan dura y transformarlo en algo pues que a todos nos alegra, digamos, los oídos o la vida, ¿no? Como dice esta frase de Marco Aurelio, Dios mío, dame fuerzas para aceptar lo que no puedo cambiar, la voluntad, aceptar lo que puedo cambiar, la sabiduría, distinguir uno del otro. Es una frase clásica que repetimos mucho, ¿no? Y finalmente, otra mirada, que es lo que hacemos en coaching, ¿no? Que alguien pueda generar diferentes miradas que te permitan una acción distinta, en este caso en relación con el fracaso. Una ocasión de reinventarse, ¿no? Esta frase que pone aquí Sartre, ¿no? Lo podemos ver la roca como una resistencia o como una ayuda inestimable para contemplar el paisaje. Aquí tenemos ejemplos como el de Darwin. Darwin se reinventó porque inicialmente iba a ser médico, su padre lo era y fracasó en la facultad de medicina, además se espantaba de lo que hacían los cirujanos. Después intentó ser teólogo hasta que él decidió hacer lo que quería hacer, reinventarse en algo que estaba fuera, en principio, de su campo de acción, que era embarcarse en el Beagle y estar 2 años, bueno, para darnos una teoría de cómo el hombre ha conseguido ser lo que es, ¿no? Un ejemplo más cercano, todos conocéis a J.K. Rowling, a Harry Potter, esta mujer, pues bueno, abandonada por su marido, despedida de su trabajo en Amnistía Internacional, su madre había muerto de esclerosis múltiple, pues bueno, escribía en los pubs y decidió reinventarse. No tenía dinero para cuidar de su niño, entonces ella siempre se la veía escribiendo en un sitio que se llamaba The Elephant House, y ahí pues consiguió escribir sus novelas y hasta 12 editores la rechazaron, ¿no? Es decir, tenemos un montón de ejemplos de personas que se han reinventado frente a lo que sucede. Y otro ejemplo de reinvención puede ser este que os voy a poner, ¿de acuerdo?
¿Ves? Como veis, pues lo mismo, una ocasión de reinventarse hace algo que está fuera de, bueno, del marco mental o del modelo mental de lo que entonces era hacer salto de altura, y este hombre pues se le ocurrió reinventarse haciendo esto, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre en esta distinción que hacemos en coaching entre el error como fracaso, el error como una oportunidad, ¿no? Que tiene también mucho que ver con esto que solemos decir de la exigencia a la excelencia, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con organizaciones o trabajamos con un montón, hemos trabajado con más de 300 empresas, muchas del IBEX, más del 60% del IBEX 35. Y muchas veces nos encontramos que siguen viendo el error como fracaso, porque están varados en lo que se llama la exigencia, ¿no? La exigencia tiene que ver con estar siempre en lo que falta, en lo que no está en el control, ¿no? El confundir lo que haces con lo que eres, de tal manera que si yo hago algo mal es como si eso fuera un mensaje sobre mi propia identidad, ¿no? Nosotros planteamos más una perspectiva del error como una oportunidad, ¿no? No quiere decir que lo justifiquemos, quiere decir que podemos aprender de todo eso, y ahí hablamos de excelencia, que es evidentemente de lo que falta, pero también celebro lo que hay, ¿no? Tengo una mirada más amable, más de confianza sobre mi entorno. Y esa mirada jugamos mucho con ella porque está muy instaurada socialmente. Por eso, en esta concepción contemporánea del fracaso, el error es una oportunidad, ¿no? Que nos lleva más al optimismo, a la ambición, a la confianza, y además que hablar de manera honesta de lo que no funciona, pues genera un tipo muy distinto, diríamos, de comunicación. De tal manera que podemos decir que lo que diferencia a las personas de éxito es su percepción y su reacción ante el fracaso. Llama al éxito lo que para ti sea éxito. Pues el éxito personal, el éxito de las relaciones, el éxito empresarial, lo que quieras. Pero es verdad que es la percepción ante el fracaso lo que cambia seguramente todo. Entonces podríamos casi, ¿no?, pensar, así como reflexión, qué hacen las personas que se dejan derrotar por los fracasos y qué hacen ya las personas que transforman los fracasos en aprendizaje, ¿no? Aquí podríamos decir, pues, que se deja derrotar por los fracasos, ve el error como un fracaso, está siempre viendo lo que falta, busca culpables, se queda en la posición víctima, se quedan las justificaciones. Quien transforma el fracaso en aprendizaje piensa en su nivel de responsabilidad, la habilidad para las respuestas, ve el error como una oportunidad, ve lo que hay, pero también lo que falta desde la mirada de la excelencia. O sea que esta segunda reflexión nos permite un poco, después de la primera que eran los dos vídeos, ¿no?, que hemos visto de la escalera y el tronco atravesando la calle, nos permite un poco resumir o reformular lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Lo que quería comentar ahora son dos actitudes que antes Maite ya comentó al inicio, que ayudan mucho a esta mirada más contemporánea sobre el fracaso, ¿no? Dos palabras, un poco no del lenguaje común, cada vez más, y seguramente ahora estas palabras se está hablando muchísimo de ellas, precisamente por lo que está sucediendo, concretamente esta, que es lo que se llama la resiliencia, ¿no? Resiliencia es un término creado, no está creado por Cyrulnik, aunque lo ha popularizado, porque fue John Bowlby, un autor que habló y trabajó sobre el apego en las edades más tempranas. Entonces, él fue el que acuñó el término, aunque luego Boris Cyrulnik es el que lo ha popularizado, ¿no? Y él pone la metáfora de las ostras, ¿no? La ostra, en realidad, y las perlas tiene que ver con una intrusión. Es decir, está la ostra y una intrusión puede ser un grano de arena, y lo que hace la ostra es segregar nácar de tal manera que esa sustancia cubre ese grano de arena con diferentes capas y así, digamos, se defiende, pero también crea algo precioso. Entonces, esta metáfora es frente a situaciones adversas, por eso viene del latín resilio, rebotar, saltar, comprimirse. Esto se ha utilizado y se utiliza en el mundo de la ingeniería para medir la resiliencia de un material que se deforma y puede volver a conformarse. En el mundo de la traumatología, la capacidad de un tejido óseo para crecer después de una fractura, o incluso la biología, ¿no?, que criaturas resilientes que pueden repararse después de sufrir un daño. O sea que estos conceptos no solamente son del mundo de la psicología, sino también tienen que ver con el mundo con muchas ciencias o muchas ramas del saber.
tiene que ver con esto, con afrontar eventos estresantes o fracasos y, digamos, cómo aprender de esto, cómo sacar aprendizaje. No negándolo, porque es verdad que también tiene que haber un duelo en la pérdida, ya lo estamos viendo, sino frente a eso que ha sucedido, ¿no? A veces decimos que duelo es el tiempo que pasa hasta que uno acepta que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero es verdad que uno puede sacar aprendizaje de todo esto. Nos podemos que estar instalados ahí, esa diferencia entre fracaso y fracasado, o la resiliencia tiene que ver con cómo yo soy capaz de afrontar situaciones como la que estamos sucediendo y reorganizarlo o hacerlo para que esto influya de una manera positiva en mi vida, ¿no? También tiene que ver con en medio de la tormenta, pues poder, digamos, estar estable, ¿no? Y hay ejemplos de muchas personas resilientes. Mira, yo he puesto aquí algunos. Esta mujer es Malala Yousafzai, es una mujer de origen pakistaní, luego un dato de su biografía, una mujer defensora de la educación femenina, de los derechos de la mujer, sufre un atentado terrorista, el grupo terrorista TTP. Tuve que pasar diferentes cirugías reconstructivas, bueno, ella sigue con su lucha resiliente hasta que en el año 2014 pues recibe el Nobel de la Paz por toda su labor, ¿no? ¿Qué no sabemos de Stephen Hawking, ¿no? Y su resiliencia? Una persona que está absolutamente inmovilizada desde que tiene muy pocos años, de edades jóvenes, y todo lo que ha hecho, ¿no? Incluso un ejemplo más cercano, que me parece un gran tipo, que es Albert Espinosa, que todos le conocéis, pues ha escrito un montón de libros, y este hombre, pues con 13 años, pues fijaros, pierde una pierna, le extirpan un pulmón, parte de un hígado, y ahí están sus novelas, sus libros de autoayuda y su actitud, que me parece que es realmente, pues no sé, escucharle hablar es un placer, pues porque realmente ves de qué manera uno puede asumir algo que aparentemente para todos es una desgracia en algo que es aprendizaje para él, ¿no? Como él hace un entierro de su pierna, ¿no? De la que le amputan, pues porque con esa pierna metió un gol a un portero que era muy bueno. Es decir, como él le da una vuelta desde esta actitud de la resiliencia a cosas que aparentemente a otros nos podían realmente hundir, ¿no? Y luego hablamos de la serendipia. Y la serendipia, que es un término menos conocido, es un hallazgo afortunado que se obtiene cuando estás buscando otra cosa. Eso sí, hay que estar buscando otra cosa. Viene del término serendipity. Este hombre, Horace Walpole, en el año 1754, a partir de este cuento tradicional que se llama Los Tres Príncipes de Serendip, que en este cuento, si lo lees, ves cómo solucionan sus problemas a partir de increíbles casualidades. Y como decía Pasteur, la suerte favorece a las mentes preparadas, es decir, tenemos que estar en ello, tenemos que estar trabajando en algo para que esto suceda. No sucede porque sí, sino el hecho de estar buscando, de tener un objetivo, de tener esta actitud frente a lo que estamos investigando, intentando conseguir, hace que pasen cosas, ¿no? También se habla desde la sincronicidad, ¿no? Las cosas pasan cuando uno está en el camino de buscarlas. O sea, nos pilla trabajando. Esos son los momentos eureka. Momentos eureka es que de repente, surge algo, pero porque estabas en la búsqueda y estabas en el camino. El principio de Arquímedes surge así. Este hombre se está bañando y de repente, ante el encargo de Hierón, que era un rey de Siracusa, pues él llega a la conclusión a su famoso teorema, bueno, que ayudó a entender más el mundo de la física. O el caso de Colón. Colón llega donde llega porque se pone en marcha, se pone en el camino buscando las Indias, pues llamamos indios a los que encontraron, y en realidad llega a otro lugar. Esa serendipia ocurre porque él hace una travesía que hoy nos sigue pareciendo realmente increíble, ¿no? O Fleming, ¿no? Que también en su investigación, pues de repente un día encuentra un hongo en su nevera y a partir de ahí pues descubre la penicilina. Y no os hacéis ni idea las cosas que utilizamos todos los días y que realmente tienen que ver con estos hallazgos absolutamente fortuitos. La Coca-Cola, pues la Coca-Cola, ahí donde la tenéis, que la consumimos absolutamente todos los días, iba a ser un tratamiento en principio para tener una mejor digestión. El superglue era un señor que se llamaba Harry Coover, que estaba buscando un material para hacer gafas de sol súper resistente, y se dio cuenta que era muy pegajoso y lo convirtió en lo que todos utilizamos para pegar superficies resistentes. El POSIT, pues el POSIT era alguien que cantaba en un coro y ponía los repertorios en papelitos, se caían y a partir de ahí pues genera el POSIT. El Viagra, pues el Viagra en principio tenía que ver con tratamientos para la angina de pecho. Las patatas chips, un famoso chef de Nueva York, que un cliente se quejaba de sus patatas, hasta dijo, pues te las enteras, las cortó muy finitas, las frió y ahora estamos comiendo patatas, ¿no? E incluso el LSD, ¿no? Bien, todo esto para deciros que nosotros cuando trabajamos con organizaciones para desarrollar sus habilidades conversacionales, para que mejoren sus resultados, para cambiar su cultura. Nosotros cuando formamos a nuevos coaches, cuando en nuestros programas de especialización pues
hacemos coaching y educación, coaching y salud, coaching de equipos, un montón de posibilidades. Cuando trabajamos con organizaciones Agile, un pilar importante de todo eso tiene que ver con la mirada que tengas sobre el error y sobre el fracaso. El error puede ser lo puedes mirar como un fracaso y quedarte varado en la actitud víctima, o lo puedes ver como una posibilidad e irte a la posición responsable. Tenemos un montón de ejemplos que ilustran una posibilidad y que ilustran otra. Yo quisiera acabar antes de las posibles preguntas que queráis hacer, por atenerme a los tiempos, este poema de Jodorowsky, que si no lo conocéis os lo recomiendo, que dice esto: en vez de nunca, muy pocas veces; en vez de siempre, a menudo; en vez de infinito, extensión desconocida; en vez de eternidad, fin impensable; en vez de fracasar, cambiar de actividad; en vez de me desilusionó, lo imaginé erróneamente; en vez de yo sé, yo creo; en vez de bello, feo, me gusta o no me gusta; en vez de así eres, así te percibo; en vez de lo mío, lo que ahora poseo; en vez de morir, cambia de forma. Creo que ilustra muy bien lo que yo os quería contar en estos 50 minutos. Espero que te haya servido para completar, cambiar, a lo mejor complementar la mirada que tenías sobre el fracaso. Y nada más, creo que si hay preguntas, ahora es el momento de que las podamos contestar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Pachi, por todo este conocimiento, por acercarnos de otra forma al concepto y a todo lo que implica el fracaso. Vamos, como decías, con algunas de las dudas que hemos recibido. La primera es: ¿cómo podemos cambiar la actitud ante el fracaso o ante el error si está instaurado en la cultura de la empresa? Es decir, si los líderes o los máximos responsables tienen una concepción inadecuada hacia el fracaso. Bueno, yo poniéndome en la posición responsable, yo me puedo hacer cargo de lo que yo me puedo hacer en mi entorno, ¿no? Yo creo que todos somos agentes de cambio en nuestro entorno, ¿no? Es verdad que si tu líder tiene esa concepción, pues es verdad que eso marca una tendencia dentro de la organización, ¿no? Pero yo creo que en tu entorno, con tu equipo, con la gente con la que te rodeas, también haciendo ver a tu líder, ¿no?, cómo esa mirada pues le está limitando. Sobre todo hay que pensar en lo siguiente, que los líderes pueden pensar como quieran sobre el fracaso, pero también es verdad que cuando, como decía la famosa frase de Einstein, haciendo las mismas cosas, los resultados no cambian, ¿no? Cuando la realidad nos dice que algo no está funcionando, pues es un momento de cambiar la mirada. Entonces yo te diría, y al menos es lo que yo intento hacer con mis clientes o en mi entorno, que es que yo me hago cargo de lo que yo sí puedo hacer. Y lo que yo sí puedo hacer es, en mi entorno cercano, ver el fracaso de esta manera, o también, bueno, depende del líder que tengas, pues puedes explicar o puedes comentar. Es verdad que yo entiendo que no hay que ser ingenuo, que hay organizaciones que esto está muy instaurado, ¿no? Bueno, nos podéis contratar, esa es una opción, pero ya fuera de la broma, yo te diría que, siendo coherente con lo que he explicado, la habilidad que yo tengo de dar esa respuesta en mi entorno más cercano, a veces esperamos que el líder cambie, pero no solamente el líder tiene que cambiar, yo también puedo empezar a cambiar. Y a veces es cierto que hay líderes que, a partir, igual que aprendemos de nuestros hijos, a partir de que yo veo que mis colaboradores tienen una mirada distinta sobre algunos aspectos, como puede ser el fracaso, quizá me puedo empezar a plantear cosas, ¿no? Bueno, yo siempre parto de mi nivel de influencia, o si hablara un poco con la metáfora de Stephen Covey, de mi círculo de influencia, y no me centro tanto en mi círculo de preocupación. ¿Que el líder puede cambiar? Sin duda. Yo pienso en lo que yo puedo hacer con el líder. Otra de las dudas al hilo de esta pregunta es si trabajáis desde la ES el fracaso con herramientas diferentes, si se trabaja a nivel individual o a nivel equipo. Nosotros hacemos en la EDC dos cosas. Por un lado, formar a nuevos coaches certificados. Somos la empresa que más coaches certifica seguramente en España, y en el mundo hemos certificado 15.000 porque trabajamos aquí, en Italia y también en Latinoamérica. Por un lado, trabajamos en empresas haciendo proyectos, digamos, de formación o de entrenamiento en este tipo de habilidades conversacionales o cambios de cultura. También ahora trabajamos mucho con entornos agile, estamos especializados en eso. Entonces hacemos procesos de coaching individual, pero también trabajamos con equipos, hacemos coaching de equipos. Trabajamos con equipos directivos a los que acompañamos durante 1 o 2 años, pues también un poco cambiando la mirada sobre esto que estamos comentando, ¿no? O sea, que nuestra mirada es, por un lado, académica, y por otro lado, como he dicho, hemos trabajado con más de 300 empresas, más del 60% son del IBEX 35, entonces, bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de cliente y a cambiar la mirada no solamente sobre los fracasos, sino sobre más cosas, ¿no? Pero es verdad que el error, como lo concibamos, ya es un importante cambio. Otra de las dudas es si la autocrítica y la autoexigencia nos motivan muchas veces para hacer las cosas,
¿lo puede hacer también darnos esa motivación, el miedo al fracaso? No entiendo muy bien la pregunta, Maite. Sí, Si la puedes, nos sí. decían que a la hora de tener una motivación nos Sí, apoyamos mucho en la autocrítica y en nuestra autoexigencia, sí. y nos planteaban la duda de si el miedo al fracaso puede ser también un instrumento dentro de esa motivación. Hombre, yo creo que cuando la autoexigencia se lleva al extremo, pues claro, no arriesgamos nada porque tenemos, mira, yo creo que eso tiene que ver con una, comienzo la respuesta otra vez, creo que tiene que ver con una confusión que yo he apuntado en mi presentación, que es el hacer con el ser. ¿Por qué? Porque si yo confundo lo que soy con lo que hago, cualquier cosa en la que yo haga y que fracase es un mensaje que yo llevo a mi ser. De tal manera que si hago una cosa y no funciona, digo soy un inútil o soy un fracasado. Entonces yo creo que el exceso de autoexigencia a veces nos limita, porque como tenemos tanto miedo de meter la pata, de fracasar, pues no hacemos nada. Y por eso yo creo que se genera el miedo al fracaso. Entonces yo creo que es verdad que uno tiene que tener la exigencia, de hecho he hablado de exigencia de excelencia, ¿no? Tiene que tener uno la mirada crítica sobre uno mismo, sin duda, ¿no? Y estar cuestionándose todo el tiempo y junto a eso también celebrar lo que uno hace, ¿no? Entonces esa mirada más amable sobre mí mismo también va a ser una mirada más amable sobre los demás, porque a veces que ocurre que la exigencia hacia los demás suele venir dada porque primero yo me exijo tanto que a mí mismo que yo también oculto mis errores, hago como que sé. Hoy en día hablamos de líderes vulnerables, líderes que son capaces de decir no sé, tengo dudas, que piden ayuda, ¿no? Que bajan su nivel de autoexigencia para abrir esa exigencia hacia los demás para que los demás le puedan asistir o le puedan acompañar. O sea que desde ahí te diría que la autoexigencia bien mirada, por eso también hablamos a veces en coaching de cierta liviandad, ¿no? Cierta liviandad es también mirarme con cierto cariño a mí mismo, con cierto amor, porque a veces creo que estamos muy enfocados a darnos latigazos, estamos muy en el deberías, por esa confusión, como te decía, que hay entre el hacer y el ser. Y socialmente, cuanto más haces, parece que más eres, ¿no? Si estás muy ocupado, tiene como un rango de prestigio, porque ponemos mucho énfasis en lo que las personas hacen y decimos tanto haces, tanto vales. Yo creo que es la respuesta que te podía dar a lo que me planteas. Otra de las cuestiones es, como has comentado, hay que asumir que la fase de duelo después del fracaso dura un tiempo. Sí, Nos preguntan si esa etapa emocional se puede saltar, por decirlo así, y si no es así, algún consejo para sobrellevarla. pues yo te diría que es un error absoluto creer que no se puede saltar un duelo. Mira, es verdad que ahora mismo seguramente muchas personas, por lo que está pasando, no han podido hacer un duelo adecuado, ¿no? Por circunstancias seguramente sanitarias, ahí no me meto, ¿no? Pero esta idea de que abandonar un problema, resolverlo, es errónea. Nosotros pasamos por un duelo, hay que pasar por el duelo. Diría quien ha preguntado esto que hay muchos autores que te pueden ayudar en esto. Uno es Kubler-Ross, que es muy conocida, y que ya nos dice por qué etapas transitamos para hacer un duelo adecuado. A veces el duelo no sabemos hacerlo solos y también es verdad que podemos pedir ayuda para hacerlo. Pero en la vida hay que hacer duelos. Hacemos duelos porque alguien fallece, hacemos duelos porque nos separamos de alguien, hacemos duelos porque cambiamos de trabajo. Yo creo que hay que honrar el pasado y que ese proceso hay que hacerlo solos o acompañados, pero un duelo no se salta. De hecho, a veces cuando no hacemos un duelo y aparece otro duelo, tenemos que resolver dos duelos. Entonces yo te diría que el duelo hay que hacerlo, que los seres humanos tenemos como unas etapas comunes que hay que transitar más o menos largas para, digamos, elaborar ese duelo. Nadie te va a devolver lo que perdiste, ¿sí? Pero es verdad que podemos situar en nuestra psique o dentro de nosotros eso que ha pasado. Y esa elaboración es necesaria. No hacerla habitualmente tiene consecuencias más negativas que el hecho de hacerla, sin que eso quite que sea dolorosa. Otra de las preguntas es ¿cuál es tu opinión como experto sobre aprender de los errores o de los fracasos de los demás? Bueno, yo creo que está realmente bien porque igual que tomamos referentes en los demás para hacer aquello que funciona, creo que a veces mirar a los demás para ver lo que no les ha salido bien nos puede ayudar, ¿no? Tampoco decir, bueno, a ver si se equivocan los demás y con lo que los demás hagan yo ya tomo decisiones, porque eso es muy cómodo, ¿no? A veces los líderes hacen esto, ¿no? Que se equivoque mi equipo y yo me quedo a salvo. Yo creo que un equipo, una familia, una pareja tiene que cometer errores. O sea, yo creo que una relación sin errores es una relación muerta. Cometemos errores. La idea es qué hacemos con esos errores. ¿Que los demás, que la mirada de los demás nos ayuda? Por supuesto. ¿Y quién no se fija en lo que no le ha funcionado al otro para no hacerlo tú?
Ahora bien, también creo que no como una actitud cómoda de quedarme, digamos, en la barrera para ver qué hacen los demás, sino que yo también me puedo implicar para cometer mis propios errores. Pues si yo siempre estoy vigilando o esperando a que los demás se equivoquen y yo no hago nada para que los demás aprendan a su vez de mis errores, pues creo que eso me sitúa en una realidad que seguramente será poco amistosa, sea en el trabajo o sea en la vida personal, ¿no? Pues nos quedamos, Pachi, si te parece, con esa reflexión. Muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado en este gracias a seminario. vosotros. Gracias a la multitud de asistentes que también han estado disfrutando de este contenido y de, sobre todo, cómo enfocar de forma correcta y poder tener un aprendizaje. Recordaros que os vamos a mandar la presentación a lo largo de los próximos días y bueno, desde ORH os emplazamos a futuros seminarios. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias, Maite, por tus palabras. Hasta luego. Buenos días.